¿Aconsejas, aunque no lo intentes gestionar, que haya una parte en cripto? Yo lo recomiendo siempre, o sea, siempre un porcentaje del patrimonio de la cartera de un cliente, yo siempre recomendaría tener Bitcoin. El porcentaje ya va a depender de cada uno, ¿no? De lo que se sienta cómodo cada uno, que eso es lo más importante. Hoy en Emprende Radio tenemos a alguien que rompe los esquemas del asesor financiero tradicional. Un emprendedor de 31 años, dirige su propia asesoría independiente, que conoce desde dentro cómo funciona la banca y cómo operan las aseguradoras, pero que decidió salirse del sistema para ofrecer algo distinto. Asesoramiento real, sin comisiones ocultas y sin intereses cruzados. Además, es agricultor de nueva generación. Combina el análisis de mercados globales con la gestión de una explotación agrícola familiar. Y mientras otros hablan de diversificación, él la practica. Hoy vamos a hablar de inversiones alternativas, de por qué el oro está volviendo a ser protagonista, de cómo planificar el futuro financiero sin depender de los bancos y sobre todo de cómo un asesor joven puede abrirse camino en un sector lleno de gigantes. Si quieres proteger tu dinero, entender la inversión y saber cómo evitar los errores más comunes, quédate, porque este episodio te interesa. ¡Empezamos! Muy buenas, Jorge, bienvenido. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Vamos para allá. Viendo un poco tu historia, vi que has estado trabajando en Mapfre durante un tiempo. ¿Qué te llevó a interesarte en el mundo de las inversiones y cómo fue tu paso por una compañía como Mapfre, que al final es una compañía grande, sí, con su propia estructura, sus propios intereses? ¿Cómo lo viviste? Pues a ver, realmente fue un poco de casualidad. Yo no lo estaba buscando, yo de hecho fue ahí, estaba saliendo de estudiar, yo estudiaba aquí en Zaragoza. Estaba trabajando con mi padre en la empresa familiar y bueno, decidí salir un poco y en ese momento estaba muy enfocado en el tema de marketing digital y todo eso y estaba buscando pues empresas para trabajar en ese sector. Pero conocí pues a un ex profesor mío que estaba trabajando en Mapfre y que bueno, era coach también, me estaba preparando para las entrevistas y me habló de que veía que mi perfil que podía encajar perfectamente ahí en Mapfre en la parte financiera. Y bueno, pues me dijo que ahora estaban buscando gente, que yo encajaba muy bien con el perfil y bueno, pues ahí le pasó el currículum al director de la oficina, me hizo la entrevista y bueno, a partir de ahí pues empecé prácticamente de cero porque, o sea, me refiero, yo sí que había estudiado ADE, pero realmente en la carrera, o sea, yo siempre digo que yo en Mapfre en 6 meses aprendí más de todo que en la carrera propiamente, ¿sabes? Entonces, bueno, Mapfre está muy bien para, sobre todo por el tema de la formación, porque Mapfre uno de los puntos fuertes que tiene es que formar muy bien a sus empleados y la verdad es que yo ahí aprendí mucho. ¿Qué has visto en tu etapa en los bancos y en las aseguradoras que al final te hizo salir de ahí? Que al final, bueno, pues te sirvió como experiencia, claro, pero no has decidido seguir la carrera ahí, sino que has decidido salirte por tu cuenta. Claro. Entonces, lo que más me interesa es ahondar en esa parte, claro, de qué has visto ahí que te ha gustado o que has creído que podías aportar más valor desde fuera que desde dentro de una gran compañía. Bueno, a ver, principalmente yo estaba en un departamento concretamente que era 100% comercial. Entonces los objetivos eran muy altos, entonces claro, la presión que había dentro, pues que al fin y al cabo por Mapfre funciona por escalón, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, pues al fin y al cabo nosotros éramos el último escalón y dicho mal y pronto, pues siempre nos llegaba toda la mierda a nosotros y aguantarlo en el día a día se hacía muy pesado. Yo aguanté casi 3 años y ya pues al final del tercer año yo pues estaba muy agotado mentalmente y bueno, yo decidí pues, decidí como que no me merecía la pena en ese momento pues aguantar toda esa presión y ese pues que ibas a trabajar y no ibas contento y decidí pues salirme de allí y con el objetivo de montármelo por mi cuenta, ¿sabes? Al fin y al cabo también tienes que tener un poco ese espíritu emprendedor porque realmente yo tengo muchos compañeros que siguen allí, que llevan muchos años en Mapfre y que sé que van a hacer una carrera entera allí. Pero bueno, al fin y al cabo yo creo que también eso depende mucho de cada persona. Muchas veces sucede en las grandes compañías que cada vez los objetivos que marcan a sus asesores son más altos y más altos y más altos. Muchas veces sucede que son objetivos que ya ellos mismos saben que no se va a llegar y tú sientes o tienes ese sentimiento de que estás nadando pero nunca llegas a la orilla.
Claro, lo cierto es que yo, durante los 2 años completos que estuve, yo cumplí los objetivos. O sea, yo a nivel anual incluso gané la convención que se hace a nivel anual en Mapfre a nivel nacional de la clasificación que hay. Lo último que queremos en la oficina es que la tecnología nos pare. Por eso hemos confiado en Asus Business como nuestro partner tecnológico. Llevamos semanas trabajando con su ExpertBook Serie P y nos dan exactamente lo que buscábamos: seguridad de nivel empresarial y un rendimiento blindado para gestionar el negocio sin sustos. Es tecnología hecha para durar y adaptarse a nuestras necesidades. Sentimos que tenemos soluciones fiables que nos ayudan a prosperar en un entorno que cambia todo el rato. Para los que buscáis solidez para vuestra empresa, os dejamos el enlace en la pantalla y en la propia descripción del vídeo. ¡Seguimos! Pero bueno, al fin y al cabo ya no es cuestión de llegar o no llegar, sino es cuestión de ese agotamiento mental, de llegar todas las semanas y que siempre sea más y más, ¿sabes? Entonces eso yo creo que a mí lo que me hizo fue agotarme mentalmente, ¿sabes? Sucede eso en muchas ocasiones. Sí. Muchas veces cuando marcamos nosotros en Caverdes, en nuestra comercializadora de electricidad, los objetivos a nuestra gente, siempre los marcamos objetivos que sean llegables, y si no, es mejor no marcar el objetivo. Porque si no, lo que sucede al final es que la gente se agota y termina haciendo menos porque al final dice, oye, mira, pues total no voy a llegar. Ahí lo que nos decían siempre, y ellos nos lo decían nuestros jefes, nuestros directores, era que realmente pues es que en Mapfre eres un número. Porque claro, al fin y al cabo es una compañía muy grande que tiene miles de empleados y que claro, el jefe de arriba a ti no te ve, o sea, no tiene un contacto directo contigo. Para él eres un número. Entonces es así en las multinacionales. O sea, no es que sea ni bueno ni malo, pero es que es así, porque es normal. Tú con el jefe que está en Madrid, en Bilbao, donde sea, tú no tienes contacto con él si eres un empleado raso, ¿sabes? Entonces eres un número y eso pues hace que en muchas situaciones pues que te acabes quemando. Eso hizo que dieras el paso para empezar a emprender, y aquí me viene la pregunta de ¿qué dificultades te has encontrado para ser un asesor independiente con 28 años? Porque incluso hasta la credibilidad, a lo mejor, a la hora de poder prestar tus servicios, te has podido encontrar con dificultades. Yo en su momento, cuando estaba trabajando en Mapfre, yo empecé con el mundo de las criptomonedas, que se pusieron de moda pues en 2020, 2021. Y yo, claro, era un mundo que me apasionaba y bueno, como vi que había muy poca gente que estaba ahí y yo pensaba que el sector iba a crecer, pues yo pensaba como que me iba a diferenciar por allí, ¿vale? Esa era como la idea inicial. Luego lo que fue la idea inicial a lo que fue totalmente diferente porque, bueno, ya si quieres luego podemos entrar en detalle en eso, pero no. Ahora lo que es la asesoría, realmente tema de criptoactivos no se tocan por muchos motivos. Y lo que me llevó realmente, pues no te sabría decir, o sea, fue pues las ganas de emprender y sobre todo de asesorar a la gente de forma independiente, porque al final cuando trabajas para una compañía, pues vendes los productos de esa compañía, dentro de que lo puedes hacer lo mejor posible, pero es como un corredor de seguros, siempre pongo el mismo ejemplo, no es lo mismo ofrecer los seguros de una compañía que ser un corredor de seguros que al fin y al cabo trabaja con muchas compañías y que siempre te va a ofrecer el producto que mejor encaje al cliente. Has hablado que intentáis evitar el asesoramiento en productos de cripto. ¿Por qué? O sea, me ha generado la curiosidad de por qué intentáis evitar el asesoramiento en esa parcela. Bueno, primeramente porque no están regulados. Vale, bueno, sí que el año pasado se introdujo la normativa MiCA a nivel europeo, pero no es como un producto de inversión que trabaja el banco, como un fondo de inversión que está regulado por la CNMV. O sea, todavía falta mucho tema de regulación ahí. Luego también son activos que son muy volátiles, es decir, tan pronto puedes ir ganando un 50% como lo puedes ir perdiendo. Esto en cuestión de días. Entonces yo me di cuenta que yo llegué a asesorar a 5 clientes, a llevarles carteras de criptos y tal. Y claro, pues cuando las cosas iban muy bien, pues todo era muy feliz. Pero cuando las cosas se ponían chungas, que es lo normal, pues la gente no aguantaba esas pérdidas. Entonces llegó un momento que decidí que el negocio no podía ir por ahí, porque realmente no me genera ni rentabilidad a mí y los clientes tampoco acababan satisfechos ni estaban cómodos.
Entonces, al fin y al cabo, yo eso es una cosa que sí que estoy muy especializado porque llevo ya muchos años tocándolo y para mí es un hobby que hago a nivel personal, pero lo hago a nivel personal, no lo hago para los clientes, a no ser de que igual me venga un cliente específico con una duda en concreto y que yo en algo concreto le pueda asesorar. Pero no es cuestión de lo que hacía antes de llevar carteras, de tal, ¿sabes? Eso ya no lo hago. En la parcela de Bitcoin, que parece que es la cripto que es, Sí. digamos, tiene más estabilidad, porque es verdad que Bitcoin en muchos momentos tuvo muchas oscilaciones, pero cada vez las oscilaciones son más bajas, así que va teniendo oscilaciones. Ahora está pasando por un momento un poco más complicadete, entre comillas, de que está habiendo más pérdida, ¿no? Que está yendo hacia abajo. Bueno, pero bueno, sí. que al final tú cuando estás en un mercado variable, eso te lo vas a encontrar. Dentro lo encuentras en el SP500, en el MSCI Claro. World, o sea, te lo vas a encontrar en una variedad de productos. Claro. ¿Tú aconsejas, aunque no lo intentes gestionar, que haya una parte en cripto o una parte en Bitcoin o en cripto que cada uno tenga más confianza, o no lo aconsejas? Además, me vas a servir de ayuda porque yo sí que tengo inversión en Bitcoin. Yo siempre digo que tengo en torno a un 4 o un 5% del capital invertido, lo tengo en Bitcoin. Es algo que, lógicamente, no tienes la seguridad porque tampoco hay tanto histórico como a lo mejor en otros ETFs como pueden ser un SP500, por poner un ejemplo, que es al que todo el mundo se lleve la mirada. Sí. Pero bueno, al final dices, tampoco si hay una pérdida, la pérdida es de no soportable, ¿no? Exactamente. Pues mira, dentro del mundo cripto hay que diferenciar entre Bitcoin y los demás criptoactivos, ¿vale? Por lo tanto, yo lo que haces me parece muy bien. De hecho, yo lo recomiendo siempre. O sea, siempre un porcentaje del patrimonio de la cartera de un cliente, yo siempre recomendaría tener Bitcoin, ¿vale? El porcentaje ya va a depender de cada uno, ¿no? De lo que se sienta cómodo cada uno, que eso es lo más importante. Un 3, 4, 5% como tienes tú, pues me parece algo conservador y que está bien, pero sí, yo Bitcoin sí que recomiendo. Las demás criptomonedas es un sector totalmente nuevo que yo creo que va a ir para adelante, pero esto va a ser un poco como lo que surgió en los años 2000 con el tema de las .com, que al fin y al cabo pues surgieron muchas empresas, pero que realmente las que triunfen van a ser 4 o 5, ¿no? Se ha demostrado con el paso del tiempo. Pues en cripto yo creo que va a pasar lo mismo y que ahora mismo es un mercado totalmente especulativo, fuera de lo que es Bitcoin, y el que se meta ahí pues tiene que saber que es como ir al casino, sobre todo si no estás muy especializado en el sector. Que incluso Bitcoin tiene el apoyo de varios países. O sea, me refiero a varios gobiernos de varios estados. Bueno, Estados Unidos mismamente. Estados Unidos, El Salvador también ha hecho una inversión. El Salvador fue el primero. Fue el primero. Pero claro, el país más importante del mundo, que es Estados Unidos, ha creado el año pasado una reserva estratégica de Bitcoin, que realmente no han comprado Bitcoin, pero sí que los Bitcoins que poseían los han guardado. En cambio, con la anterior administración sí que se llegaron a vender algunos, pero con la administración de Trump se ha creado esa reserva estratégica y esos Bitcoins se conservan. Y en un futuro, pues al fin y al cabo, es el gobierno más importante del mundo de respaldo a Bitcoin. Ostras, pues yo creo que es un paso importante y ya te da probablemente más fiabilidad. Es verdad que yo pienso que en el Bitcoin y en las criptomonedas, claro, es que es un poco una contradicción. La gente quiere un respaldo, digamos, de las administraciones, pero precisamente lo que busca Bitcoin es que tú te puedas salir de la administración en un momento puntual. O sea, la filosofía, digamos, el trasfondo. Bueno, ya no solo la administración, sino el tema de cuando se aprobaron los ETFs a nivel institucional, que eso fue, digamos, el gran paso, y sobre todo pues desde 2024 toda la subida que ha tenido Bitcoin, que desde los mínimos, desde los 15.500 que fue los mínimos de 2022 hasta los 120.000 que tocó el año pasado, la revalorización es abismal y ha sido por la entrada institucional de los fondos, que es lo que dices tú. Al final hay un poco de contradicción porque Bitcoin, una de las características fundamentales que tiene es la descentralización. Y ahora, bueno, pues las instituciones se han querido meter, pero bueno, se han querido meter porque han visto que Bitcoin ha llegado a tanto que ellos también querían tener parte del pastel. Pero aún así, Bitcoin sigue siendo el activo, yo creo que más descentralizado o de los más descentralizados del mundo.
Al final tú te vas a... O sea, si tú te tuvieras que ir de tu país, por decirlo de una forma más extrema, ¿no? Pero bueno, no tan extremo Claro. que no muy lejos hemos visto el conflicto, ¿no? Sí. Si te tuvieras que llevar lingotes de oro, pues te pillarían en la frontera fácilmente. Sin embargo, tú con Bitcoin, Claro. pues en un aparatito, te lo podrías llevar y probablemente no se darían cuenta. Sí, no se lo darían cuenta porque al fin y al cabo es un pen, como cualquier otro pendrive que tú puedas llevar. Y bueno, por el sistema criptográfico que tiene, pues simplemente con llevar la clave, que suelen ser pues 24 palabras, con eso ya pues te puedes llevar millones de euros o de dólares a cualquier parte del mundo en un dispositivo. Por eso decía que era como un poco la contraria, ¿no? Quieres el respaldo de los estados porque te da más seguridad, pero por otro lado, precisamente Bitcoin nació para defenderse de los estados. Con lo cual... Bueno, pero yo creo que era un paso más que necesitaba. Sí. O sea que yo creo que Bitcoin sin ese respaldo pues no sería lo que es y lo que puede llegar a ser. Pero yo es lo que te digo, por mucho que se hayan metido en las instituciones, Bitcoin sigue siendo descentralizado porque la mayor parte del supply de Bitcoin está en manos de particulares. En este mundo en el que al independizarte, estoy saliendo ya de la parte de Bitcoin que te la quería tocar, sí. Cuando empezaste a independizarte, ¿te encontraste algún problema para tener esa independencia total a la hora del asesoramiento? Dejas de tener el respaldo de una compañía como Mapfre, pero también dejas de tener que estar comercializando los productos sí. de esas entidades. ¿Encontraste algún tipo de problema para poder tener esa independencia de poder comercializar los productos que tú entendieras mejor en cada momento para tus clientes? A ver, problema como tal tienes dos. El principal es personal. Es decir, tú cuando trabajas para una compañía es porque normalmente te va a pagar un fijo. Y eso para ti, tener un fijo para tu vivir, pues es importante. Entonces yo yo tuve la suerte de tener un colchón económico para yo el primer año, que es el más duro, pues poder aguantar. Al fin y al cabo, cuando te independizas y dejar de cobrar un sueldo, evidentemente no es sencillo y porque si no todo el mundo lo haría. Y luego el siguiente problema sería un poco pues llegar a acuerdos con otras compañías que tengan buenos productos, que al fin y al cabo si eres pequeñito pues puedes llegar a acuerdo con ciertas compañías pero no con las buenas, por así decirlo. Yo gracias a Dios pues no fue realmente por mí, pero como tengo socios por aquí por Zaragoza que tienen ya carteras grandes, pues nos hemos asociado y entre los dos pues tenemos un abanico de productos y de inversión que prácticamente abarcamos todo lo que hay en el mercado. Yo creo que cuando conoces cómo funciona la banca, que yo conozco más a la banca porque me ha tocado más lidiar con ella, y cómo funcionan las aseguradoras, te das cuenta de la importancia que tiene cuando necesitas ayuda y cuando estás recibiendo asesoramiento, que ese asesoramiento sea totalmente independiente. Sí. Ahí está la clave de todo. Y al fin y al cabo, hoy en día hay muy poco. O sea, asesores financieros independientes, yo que estoy en el sector, hay muy pocos, por lo menos aquí en Zaragoza. Vamos a adentrarnos en esta parte de los bancos y las aseguradoras porque me parece muy fundamental, porque la mayoría de las personas, antes estábamos hablando que había un porcentaje muy pequeño de ciudadanos españoles que invertía, sí. Y dentro de esos ciudadanos que invierten, la mayoría invierten en entidades bancarias o en aseguradoras. Eso es. Entonces vamos a ver si les podemos hacer recapacitar un poco esto. Ya sé que a los bancos y aseguradoras no les va a gustar, claro. Pero me gustaría que les explicaras cómo elige la aseguradora o la entidad bancaria un producto cuando decide ofrecérselo a un particular que le está diciendo, oye, que tienes 40.000 euros en la cuenta, claro. Los tienes ahí parados, joder, vamos a meterlos en este fondo. Entonces claro. Lo que sucede muchas veces en ese fondo es que tiene comisiones altísimas, que son productos muy poco rentables, sí. Y lo que hacen al final, que es la parte que más me fastidia en este aspecto, es que personas que a lo mejor se estaban decidiendo invertir, dejan de invertir porque tienen malas experiencias, sí. Pero tienen malas experiencias porque han tenido malos asesoramientos. Bueno. Entonces vamos a ver si nos puedes clarificar un poco cómo eligen esos productos esas entidades bancarias o esas entidades aseguradoras. Pues esa pregunta que me haces es muy buena. Precisamente, claro, al fin y al cabo una persona que trabaje pues, en BBVA, en Caixa, en Santander o en Mapfre o en cualquier otra aseguradora te va a vender sus productos. Entonces, claro, al fin y al cabo cuando ves una persona que tiene 50.000 euros en el banco y que le vas a ofrecer algo, claro, ahí realmente pues, te va a ofrecer el producto que le interesa vender a la compañía. Y al fin y al cabo, pues las personas todas nos movemos por incentivos. Y si a mí mi compañía, que es la que me paga, me está incentivando a vender un producto,
que es la que más comisión deja, pues yo te voy a intentar colocar ese producto, ¿vale? Entonces, claro, ahí, pues a ver, que igual realmente al cliente le viene bien ese producto, pero el que primero va en orden va a ser siempre la compañía. Y luego ya si eso estás tú. Igual luego ganas dinero porque evidentemente por tenerlo en el banco pues te van a dar cero. Hoy quiero aprovechar este espacio para hablaros de una de mis empresas, K-Verdes. Es mi propia comercializadora de electricidad de origen 100% renovable. ¿Y qué hacemos exactamente en K-Verdes? Muy sencillo, cambiar la experiencia que todos tenemos con el sector eléctrico. Y lo hacemos apoyándonos en 3 pilares muy claros. Transparencia. En K-Verdes dejamos por escrito en el contrato nuestro margen exacto. Nada de letras pequeñas, nada de sustos, nada de precio sorpresa. Lo que firmas es lo que pagas. Agilidad. Somos mucho más ágiles que cualquier gran compañía. Las gestiones se hacen rápido, sin esperas eternas y sin procesos interminables. Trato personalizado. Para nosotros, un cliente no es un número. Tiene nombre, apellidos y una situación concreta, y así lo tratamos de forma personalizada y cercana. Y como quiero que todos los que escucháis Emprende Radio tengáis la oportunidad de probar un servicio diferente, vamos a mantener la oferta. Precio especial para oyentes, 0,11 kilovatios, las 24 horas del día, sin importar horarios, sin permanencias, sin complicaciones. Si queréis aprovechar esta oferta única, os dejo el link directo en la descripción del vídeo del episodio. Entráis, dejáis vuestros datos y nuestro equipo os hace el cambio de forma totalmente gratuita. K-Verdes, energía renovable, clara y pensada para ti. Seguimos con el episodio. Y si el producto que coges, a poco que te gane algo, pues tal, pues vas a ganar más, pero al fin y al cabo no te están asesorando de la forma que te lo haría, por ejemplo, pues un asesor financiero independiente. Y luego también es muy importante lo que has dicho tú, que es totalmente verdad, que hay muchas personas que no invierten porque han tenido muy malas experiencias en el pasado. A mí, que llevo en este sector 7-8 años, me lo he encontrado miles de veces. Personas que te dicen eso, es que en el pasado, que el banco me ofrece una cosa, que me fue muy mal. Las personas, muy difícil que vuelvan a confiar y que vuelvan a invertir en algo. Yo es que he visto personas, cuando le he tocado una consulta que me ha hecho alguien de una experiencia que ha tenido con una entidad bancaria, nunca ha sido buena, o ves productos que dices, no me explico cómo has podido tener solo esta rentabilidad. Porque muchos de ellos están ligados pues a un factor, pues como puede ser el SP500, como puede ser el MSCI World. O sea, tú les ves y dices, ostras, esto cómo puede estar yendo así, claro. ¿Sabes? Entonces yo ya lo que he visto ha sido Y luego el otro día vi una publicidad de una entidad bancaria, como no nos van a patrocinar, la voy a decir. La entidad es el Banco Santander y había que hacer un depósito de una cantidad muy alta y digamos con lo que te enganchaban es que te regalaban un iPhone, y es decir, pero vamos a ver, es que con la rentabilidad de ese depósito a un ETF más o menos que lo coloques bien, claro, es que te puedes coger 10 iPhones. Claro. ¿Sabes? Olvídate del iPhone. Claro. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con estas cosas, por eso te lo he querido remarcar. Y ahí a donde quiero ir ahora es ¿en qué se tienen que fijar? Porque esto es imposible que no suceda. O sea, la gente tiene los números de cuenta, sobre todo las personas de nuestra generación para arriba, tienen los números de cuenta en entidades, digamos, tradicionales. De algunas las has nombrado tú mismo. Y claro, ellos ven el dinero que tú tienes en la cuenta y tienen muy fácil el decirle, tienes 50.000 parados y cada año estás perdiendo un 2 o un 3%. Sí. O sea, cada año puedes comprar un 2 o un 3% menos con la inflación. Sí, eso es lo que la gente se tiene que concienciar. Tenemos un dinero parado, yo siempre incido en esta parcela, ese dinero dentro de un año puedes comprar un 2, un 3 o un 4% menos cosas que este año. Y con lo cual ese dinero pues no lo podemos tener parado y lo tenemos que estar haciendo trabajar. Si el banco nos empieza a azuzar, ¿en qué cosas tenemos que fijarnos para ver si ese producto lo debemos firmar o no? A ver, principalmente en las comisiones que tenga, ¿vale? Es decir, claro, una persona que particular realmente no va a saber si un 1,5 o un 2 es mucho o es poco. Es que eso es que es muy relativo, porque no es lo mismo un fondo de renta fija, un fondo de renta variable. Pues a ver, por poner así ejemplos que pueda servir a la gente, si en un fondo de renta variable te están cobrando más de un 1,5, pues mira, a ver, y en renta fija si te están cobrando pues más de un
más de un 0,8 o así, por poner una media, que luego te quiero decir. Pero ahí lo importante, sobre todo, yo lo que diría es, imagínate que como tú has puesto el ejemplo del Santander, tú te ofrecen un fondo del Santander. Pues ahí ya un poco intenta que te den fondos de gestoras que no sean del Santander. Porque al fin y al cabo, si te dan un fondo que es Santander no sé qué plus, la comisión se la llevan íntegramente ellos y les interesa venderte este fondo. En cambio, al fin y al cabo, en el mundo financiero hay miles y miles de fondos porque hay miles de gestoras. Entonces, raro será que el fondo del Santander, entre miles de fondos que haya en esa categoría, sea el mejor. Entonces, por eso te intentan siempre colocar los fondos suyos, porque la comisión, si tiene un fondo de renta variable 1,5, la comisión se la van a llevar íntegramente ellos. En cambio, si te pueden ofrecer un fondo de BlackRock, por ejemplo, que es la gestora más conocida a nivel mundial, ahí no se llevan la comisión íntegramente ellos porque la tienen que compartir, pero sí que comercializan esos fondos. Todos los bancos y aseguradoras tienen para comercializar fondos de todas las gestoras del mundo. Lo que pasa es que solo lo ofrecen a clientes de banca privada o a clientes muy especiales y aún así ni eso. Al final hay muchas aplicaciones en las que tú mismo puedes elegir que los ETFs con mucha facilidad dónde invertir. Tampoco tiene mucho sentido tener que hacerlo a través de una entidad bancaria cuando va a haber una parte de una comisión de añadido que no vas a tener en este tipo de aplicaciones. Claro. Sí, a ver, estos tipos de aplicaciones están muy bien. Es decir, para personas que no tengan, o sea, que tengan pues 10.000, 50.000 euros, 30.000 o un ahorro periódico, estas aplicaciones que hoy están hoy en día, pues Trade Republic, My Investor y todas estas, vienen muy bien. Vienen muy bien porque al fin y al cabo aquí sí que tienes productos de calidad, las comisiones son bajas y yo siempre lo recomiendo. O sea, personas que me dicen, oye Jorge, que tengo un dinero, pero tampoco es mucho, tal. Estas aplicaciones son una maravilla. Al fin y al cabo, pues es lo que te digo, te dan productos muy buenos y a unas comisiones que están muy bien, o sea, que están dentro del mercado. Yo muchas veces que les digo que cuando te ofrezca el director del banco, digo, tú pregúntale en ese fondo cuánto dinero él tiene invertido. Y entonces cuando él te diga cuánto dinero tiene invertido, tú ya decides si inviertes o no. Pues mira, eso es porque sí, claro, porque al final si es un chollo, o sea, claro. Si yo fuera el director del banco y fuera un chollo, ¿sabes? De que iba a sacar una rentabilidad de un 15 o un 20%, claro. Por un ejemplo, ostras, pues yo tendría ahí todo mi capital invertido. Sí, sí. Y normalmente lo que sucede es que no tiene ni un euro. Eso es lo más probable que pase, sí. Pero ya no es porque sea mal el producto, es que muchos de ellos ni siquiera tienen nada invertido en nada. Porque no tienen esa filosofía. Claro. Entonces nos están intentando colocar un producto que ni ellos mismos consumirían. Ya no porque sea mejor o peor el producto, sino que ellos mismos no creen en la inversión. Por eso al final muchas veces, o bien te puedes informar, porque hay mucha forma de muchos medios a través de los que te puedes informar, te puedes formar a través de muchas formaciones, que me imagino que tú a lo mejor también haces formaciones para clientes, o puedes ir a un asesor independiente, como puede ser tu caso, que te eche una mano y por lo menos te enseñe a invertir. Claro. Y luego a partir de ahí, una vez que tú ya sepas los conceptos más básicos, claro, pues puedes tú ya empezar a invertir. Yo siempre aconsejo, lo primero porque Trade Republic es el patrocinador de nuestro podcast, sí. Por un lado. Segundo porque es muy sencillo, tiene comisiones muy bajas, sí. Y puedes empezar a invertir con importes muy bajitos, porque muchas veces yo cuando hablo con personas me dicen, ¿sabes que yo no tengo 100 euros para que me sobren todos los meses para invertir? Digo, ¿por 50? No, pues 30. ¿Tienes 30? Ah, 30. Sí, no, sí. 20, vale, vamos a dejarlo en 20. Todos los meses 20 euros. Y es que eso es mejor que nada. Y entonces todo este tipo de aplicaciones, que puede ser Trade Republic o puede ser otra, todo este tipo de aplicaciones te facilitan mucho todo esto y hay muchos ETFs que ya sabes que por histórico, pues si tú lo llevas a una inversión a largo plazo, claro, pues vas a tener oscilaciones, pero eso siempre va a tener un rendimiento porque hay un histórico muy largo. ¿Qué tienen que tener en cuenta a la hora de decidir una inversión? Horizonte, riesgo, ¿qué cosas tienen que tener en cuenta? Pues la mayoría de gente lo que principal que tiene que tener en cuenta es que no va a tener tiempo para dedicarle a estudiar lo que es las inversiones, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Buscar una inversión que sea pasiva. Es decir, pasiva, ¿qué quiere decir? Pues que tú vayas metiendo dinero todos los meses, 200, 100 euros, lo que cada uno pueda, y que tú no tengas que estar preocupado. Eso se llama inversión pasiva. ¿Y eso cómo lo puedes hacer de una forma muy sencilla? Pues sería, pues, por ejemplo, invertir en el S&P500. Un ETF que replica el S&P500, que es la bolsa americana, las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Y tú ahí te olvidas, porque sabes que el S&P500 tiene un histórico de decenas de años
que sabes que la rentabilidad media que suelen tener pues está en torno al 10-12%. Entonces, te olvidas. Si luego, evidentemente, es una persona que le gusta, que quiere hacer una inversión más activa, pues ya, pues, bueno, esas personas ya pues buscarán fondos más específicos para detectar la tendencia que hay en cada momento y poder intentar sacar un poco más de rentabilidad. Pero normalmente el perfil del 95% de la población va a buscar una inversión pasiva y al fin y al cabo lo mejor pues es un ETF que, por ejemplo, replique al SP 500 o al Nasdaq o cualquier índice. Cada uno va a tener su perfil y no siempre va relacionado a la edad, pero sí que puede tener mucha relación con la edad, porque conforme te vayas acercando ya a los últimos años laborales, profesionales, por decirlo de alguna forma, pues te conviene asumir menos riesgos y cuando eres más joven puedes asumir más riesgos porque vas a tener mucho más periodo pues para rehacer todo eso. Hay mucha gente que aconseja porcentajes en rentas variables, rentas fijas, incluso Bitcoin. ¿En esto les darías algún consejo que tuvieran en cuenta o que cada uno como se sintiera más cómodo? Yo, por ejemplo, yo en mi caso, yo lo llevo, o sea, yo en renta fija no invierto, no, o sea, algo que me va a dar más, que simplemente me va a hacer mantener el dinero, que al final es lo que consigues normalmente con las rentas fijas, es algo que no me llama mucho poderosamente la atención. Yo me salto la regla de restarle tus años y sacar el porcentaje de renta variable, que se dice muchas veces. Pero ¿tú qué les aconsejarías en este aspecto? Pues lo primero, lo que has dicho tú, lo que se sientan ellos más cómodos, pero sí que me voy a tirar un poco a la piscina y sí que les voy a aconsejar que, por ejemplo, inviertan en bolsa americana, si puede ser SP 500 si no se quieren complicar, y si no, pues buscar las 6-7 empresas, las Big Tech, pues las Google, Facebook, Apple, Nvidia, todas estas, que al fin y al cabo son las que más peso tienen y las que realmente más rentabilidad te van a dar. Y luego les recomendaría Bitcoin y oro, o sea, esas tres cosas. O sea, no se tienen que complicar la vida. Bolsa americana, Bitcoin y oro. El oro este año ha tenido mucha presencia. Yo es algo que, o sea, yo les digo claramente, no para que sigan lo que yo hago, sino porque yo simplemente digo lo que yo hago si le sirve a alguien de ayuda. Yo invierto potencialmente SP 500 y en oro y el resto lo meto a Bitcoin. Y luego sí que hago alguna operación de si hay alguna empresa que veo que ha tenido una caída, que creo que va a tener un rebote, pues invierto una parte de dinero. Claro. Y muchas veces pierdes y algunas ganas. Sí, solo cuentas las que ganas, no cuentas las que vas perdiendo. Pero bueno, hay que es un poco el funcionamiento que yo tengo. ¿Por qué está tan diversificado el SP 500? Vamos a explicarlo de alguna forma, porque hay muchas personas que dicen, ya, pero si le va mal a esas empresas, vamos a explicarles un poco cómo funciona un ETF que esté ligado al SP 500 para ver si eso les genera más confianza, porque al final el SP 500 va relacionado a la tasación que tiene la empresa en cada momento. Si hay una empresa que se desploma por algo y baja del 500, pues desaparecerá el SP 500 y entrará otra empresa Vale, explícales un poco el funcionamiento. El SP 500 funciona de forma muy sencilla. O sea, están ahí las 500 empresas, digamos, más importantes de Estados Unidos. Y claro, al fin y al cabo, habiendo 500 empresas en el índice, pues tú estás invirtiendo indirectamente en 500 empresas. Entonces, claro, estas van por peso. Es decir, no es lo mismo el peso que puede tener un Google, Alphabet, que es como se llama la empresa de Google, que una empresa pues, que se dedica pues, a cualquier sector pequeñito, que sí, que va a ser una empresa grande, pero que dentro del SP 500 tiene un peso muy pequeño. Entonces, claro, si tú que estás diversificando en 500 empresas, vale, pues evidentemente a una le puede ir mal, puede quebrar en cierto momento, pero realmente como esa empresa va a tener un peso del 0,1% dentro del índice, tú no lo vas a notar. Entonces, al fin y al cabo, pues por eso está tan bien invertir allí, pues porque diversificas mucho y porque al fin y al cabo, pues lo normal es que habiendo 500 empresas, que en el cómputo global, pues la rentabilidad sea positiva. Para que lo entiendan de alguna forma, una empresa con una mayor tasación, Nvidia, Google, Alphabet, que es como se denomina a nivel bursátil, todas estas van a tener un peso muy grande dentro del SP 500 y sin embargo la empresa número 500 o 499 va a tener un peso muy pequeño, o sea que vas a estar invirtiendo un 0,1%, por poner un ejemplo, en la número 499, pero vas a estar invirtiendo un porcentaje muy alto en las 10 primeras o en las 5 primeras. Sí, no me sé los porcentajes de memoria, pero sí que es como lo dices tú, es decir, evidentemente las empresas punteras, las Big Tech que se llaman, pues tienen un peso diferencial.
Aunque bueno, realmente tampoco es tanto, porque hay 500 empresas, sí, esas grandes tienen un peso en comparación con las otras muy grandes, pero tampoco tanto. A ver, yo lo que te he dicho antes, yo invertiría antes en estas empresas, pero porque en el histórico se ha demostrado que realmente las que llevan el peso del S&P 500 son estas empresas, que son las grandes y son las que más facturan, las que más beneficio dan y las que usamos todo el mundo, porque todo el mundo usamos Google, todo el mundo tenemos un iPhone, todo el mundo, pues ahora estamos con el tema de la inteligencia artificial y al fin y al cabo, pues las empresas que lo monetizan, pues son las grandes. Ahí estaría el riesgo también, porque la gente lo tuviera en cuenta, que si tú estás invirtiendo directamente en esas 5 primeras que están en ese momento en el S&P 500, tienes que estar revisando de una forma continua cada trimestre o cada cierto tiempo, de que siguen estando las mismas empresas, porque si no puede darse la circunstancia que en algún momento una de esas empresas les vaya mal y que ya no estés invirtiendo en las 5 primeras del S&P 500, estarás invirtiendo en una empresa por independiente. O sea, me refiero que al final históricamente ha habido muchas empresas, IBM, Motorola, BlackBerry, o sea, ha habido muchas empresas que ha llegado un momento que les ha empezado a ir mal. Claro. No, a ver, entonces tienen que aquí, ¿no? El hacerle un poco el decirles bien, porque sí que es verdad que vi una vez en un vídeo, además sacaron los porcentajes, el porcentaje si tú invirtieras en las 5 primeras de rentabilidad es mucho más alto que si inviertes en el ETF del S&P 500, claro, porque tienes lastre de las 490 restantes, claro, pero tienes que estar mirando continuamente, pues trimestralmente a lo mejor, pues que esas 5 primeros no se han movido. No, sí, es lo que hemos comentado antes del tema de inversión más activa o más pasiva. Si tú desde luego no vas a tener tiempo y no vas a mirar nunca nada, es mejor que inviertas en el S&P 500 y te olvides. Si vas a darle un seguimiento, aunque sea, pues yo que sé, una vez a la semana o una vez al mes, sí que puedes hacer eso, porque al fin y al cabo, a ver, si por ejemplo a Apple le va mal, no te preocupes que te vas a enterar, porque lo vas a ver por las noticias, te vas a enterar, o sea, no es una empresa del S&P 500 que igual ha quebrado y ni te has enterado, no, a ver, si Apple empieza a ir mal, lo normal es que si estás un poco metido en el mundo de la inversión, pues que te vayas a enterar o no, porque si no vas a poner el telediario y vas a ver los resultados de Apple han ido mal, no sé qué. Entonces, bueno, estarías a tiempo de poder quitar a Apple de tu estrategia de inversión y poner a otra. Tampoco es una cosa de estar todos los días, sino que una vez al trimestre, tampoco es muy loco que mires un poco como tus inversiones. Yo soy de mirarlo todos los días, pero porque me genera mucha curiosidad, no porque oscile y vaya a hacer nada, sino porque me genera curiosidad, pero hombre, pues por lo menos tener una vez al trimestre no pasa nada de tener un poco con una de vez interés. Al trimestre para este tipo de empresas o de esto es suficiente. Sí. Te voy a hacer una pregunta que me han hecho varias veces en este aspecto, y es que si tiene mucho sentido estar invirtiendo en un S&P 500 y en un MSCI World teniendo como objetivo diversificar. Porque claro, pues de alguna forma tú ya estás diversificando, cuando estás yendo a un S&P 500 ya estás diversificando, y si vas a un MSCI World vas a estar diversificando y vas a estar invirtiendo en las mismas empresas en muchas ocasiones en un fondo y en otro. Claro. A ver, es buena pregunta. Como todo en la vida, los excesos o los extremos no son buenos. Entonces, diversificar tanto no es bueno. A mí personalmente, por ejemplo, no me gusta mucho diversificar. ¿Por qué? Pues, también mi punto de vista es diferente, porque yo estoy muy metido en el día a día, yo todos los días veo los mercados y a mí yo prefiero pues invertir en cosas que haya tendencia que no diversificar, pero bueno, eso es porque yo estoy en el día a día. Pero sobre diversificar para una persona normal tampoco lo recomendaría, es decir, no, para mí no tiene lógica que inviertas en el S&P 500 y en el MSCI World. Elige uno de los dos. ¿Les aconsejarías alguno de los dos o es un tema más de gustos? No, cualquiera de los dos está bien. O sea, eso ya es un tema más personal. Yo invierto más yo invierto en el S&P 500 porque tengo más confianza en el, bueno, pues al final el sector americano que en la composición del MSCI World, pero pues yo creo que es un tema más, en mi opinión, es un tema de gustos. Sí, o incluso si dices, vale, si eres más conservador, pues en el MSCI World. Porque al final estás invirtiendo en empresas a nivel global. Que le puede ir mal a Estados Unidos y vas a tener... el mismo país, por así decirlo, y ya está. Y lo haces así. Yo siempre he sido muy crítico porque yo creo que en España no se quiere dar formación financiera porque no interesa, porque en lo que les interesa
nos dan formación. El otro día leí una noticia que les estaban enseñando a masturbarse a niños de, no sé, de 4 o 5 años en Cataluña. Y, o sea, me refiero que en las tontadas que les da sí que hacen hincapié y en la parte financiera no la hacen porque no la quieren hacer. Total. ¿Qué peso crees que tiene a la hora de hacer inversiones tener un mínimo de formación financiera? A ver, es súper importante y yo siempre lo he dicho, aquí en España hay muy poca cultura financiera y eso es, el problema viene de base de lo que tú comentas, que al fin y al cabo, pues ni en el colegio, pero es que ya no solamente en el colegio, es que yo vengo de estudiar una carrera de económicas y yo salí de la carrera, lo que te he dicho, yo en 6 meses en Mafre aprendí más que en toda la carrera y no soy la única persona que te va a decir eso, me lo han dicho muchísimas personas. Entonces, hay un problema de que no se enseña lo que luego realmente en la vida real te encuentras. La gente no sabe ni lo que es el IRPF, no sabe ni lo que es la inflación, le hablas de un tipo de interés para una hipoteca y no tiene ni idea, o sea, cosas que luego tú te vas a encontrar en la vida real. Y la gente no tiene ni idea. Entonces, claro, evidentemente, pues estaría bien que desde pequeños, o por lo menos desde la ESO, desde que tengamos 12 o 13 años, nos enseñasen este tipo de conceptos básicos que una vez los conoces y los encajas, son fáciles de entender. Pero para una persona que no tiene ni idea, explicarle aunque sea una cosa básica, es que para ella es un mundo. Sí, es un mundo totalmente diferente. Yo creo que no es que las personas inviertan mal, sino que es que las personas muchas veces no saben lo que firman. Total. Que es a lo que estábamos hablando un poco antes, de que se deben fijar un poquito en cuando les ponen el papel delante la entidad bancaria, qué es lo que están firmando y qué comisión están firmando. Porque hay muchas veces que dicen, no, es que es 0, no sé qué, ya, pero 0, no sé cuántos a 30 años en una inversión de 100 o 200 euros al mes es mucha pasta. Es que muchas veces haces el cálculo que son 40.000 euros. Total. O sea, me refiero que es así, pero que esto no lo estoy llevando. No es que, o sea, a lo mejor una inversión de 150 euros, que tú dices, es que en el periodo hasta la jubilación de esa persona, que es normalmente lo que están invirtiendo al ETF, porque luego va sacando para tener un complemento, que es muchas veces como se utiliza, es que esa persona ha palmado 50.000. Claro. Sí, pues, en este caso, pues las hipotecas se conforman con el sistema de amortización francés. Que yo no soy especialista en esto, porque yo me dedico más a la inversión y este es más mundo de financiación, pero bueno, más o menos una vez lo entiendes cualquier cosa. Y claro, el sistema de amortización francés o sea, al fin y al cabo lo que estás haciendo primero es pagar los intereses. Y claro, si contra más años tú firmes una hipoteca, más interés vas a pagar. Sí que es verdad que el tipo de interés que te dan es bajo, o sea, al fin y al cabo, pues el préstamo que menos interés vas a pagar en tu vida siempre va a ser el de la hipoteca. Pero claro, como vas a pagarlo durante muchos años, pues los intereses que pagas, por mucho que pagues un 2%, son bastantes. Sí, paga la casa 2 veces y media. Exacto. la mayoría de las veces. Vamos a hablar del oro. Muchas veces hablan del oro como activo refugio. Para mí el oro es un activo continuo. Y ya lo he comentado antes, que para mí es básico, lo tengo configurado todos los meses, oro y oro. Los que estamos invirtiendo en oro este año, estamos que se nos abren los ojos así, ¿no? Porque ¿sabes? Porque está funcionando muy bien. ¿Cómo ves el oro? ¿Lo ves simplemente como un activo refugio que puede hacer que en momentos en los que el resto de tus activos no estén teniendo un buen comportamiento te estabilice un poco la cartera? ¿O lo ves como un activo en el que se debería invertir de una forma continuada? Porque la realidad es que el oro cada vez vale más. Bueno, con el mismo lingote de oro puedes comprar muchas más cosas ahora que hace 10 años. Puedo poner muchos ejemplos. A ver, es que yo el tema del oro lo trabajo mucho, ¿vale? O sea, para mí es el activo principal que cualquier inversor tiene que tener. Entonces, para mí todo el mundo debería tener oro, ¿vale? Y cada vez está siendo más complicado tener. Pues claro, luego también no es lo mismo tener oro papel, que es invertir en un fondo que invierta en oro, que tener oro físico, ¿vale? Para mí lo que es clave es tener oro físico. El oro sí que se tiene que ver como un activo refugio, porque realmente es el único activo refugio que digamos que está aceptado a nivel mundial. Y es así, es el activo con mayor capitalización de mercado de todo el mundo y que al fin y al cabo el histórico que tiene el oro no lo tiene ningún otro activo.
El oro es que la gente dice, el oro, es que en los últimos 25 años el oro lleva la misma o más revalorización que la bolsa americana, que el S&P 500 que tanto hemos hablado. Entonces, y es una inversión más segura, porque al cabo tú estás comprando oro. El oro siempre, tú lo posees. Al cabo, tú cuando compras S&P 500, tú estás comprando papel. Al fin y al cabo, bueno, esto es un poco el tema del riesgo de contrapartida. El oro no tiene riesgo de contrapartida. Cuando tú inviertes en una empresa americana, sí, porque una empresa americana tiene un activo y un pasivo. El oro no. Es oro y siempre vas a tener siempre vas a tener el lingote de oro. Que tienen que tener en cuenta a la hora. Yo, por ejemplo, no invierto en oro físico, invierto en ETF ligado al oro. Pero, ¿qué cosas se tienen que tener en cuenta a la hora que sí que te decidas a invertir en oro físico y cuáles son los principales errores que cometen? A ver, invertir en oro físico yo lo hago mucho con mis clientes y lo mejor es hacerlo a través de compañías que hay aquí en España que se dediquen a la compra de oro físico de inversión para clientes y que digamos que ellos te gestionen todo. Porque, claro, tú como particular tú puedes ir a cualquier compro oro o a cualquier página de internet que te vendan oro y puedes comprar oro físico sin ningún problema. ¿Cuál es el problema? Que luego pues tienes primero el tema de la custodia, que al fin y al cabo vas a tener que custodiarlo tú y es un riesgo que asumes. Y el otro tema es cuando tú quieras hacer líquido ese oro. Y al fin y al cabo, los precios de recompra, cuando tú lo vayas a vender, van a ser muy por debajo de como si lo hicieses como una empresa que se dedica a la inversión en oro físico para clientes a nivel, digamos, como negocio. ¿Qué porcentaje crees que deberían tener en base al patrimonio que tiene una persona ese oro físico, cuando ya lo estamos llevando a la parte de físico? Y luego hay otra cosa que me genera es de qué forma pueden evitar estafas, o sea, de que tú compres y creas que estés comprando oro y que no estés comprando oro, o sea, en que si de alguna forma se pueden asegurar a la hora de adquirirlo, y luego qué riesgo hay real cuando te lo están custodiando, porque al final la empresa que te lo custodia también puede ser una empresa que puede desaparecer. Bueno, a ver, claro, evidentemente ahí lo que tienes que hacer es informarte, sobre todo pues que la persona con la que lo estés haciendo sepas que es una persona de fiar, que luego con la empresa con la que lo vayas a hacer pues veas que tiene un histórico, que está totalmente legalizada, es decir, que su CEO es visible, que bueno, pues que no es nada opaca, es decir, que tiene todo transparente, ¿vale? Eso es importante y luego pues una vez tú compras los lingotes, cuando tú compras oro de inversión, viene en un blister, el cual te certifica cada refinería lo que es con el sello LBMA, que es un oro de inversión que tiene una pureza del 999,9 o 999 y que tiene su número de serie. Cuando tú cumples esos requisitos, no vas a tener ningún problema. Vale. Y en la hora de la custodia también, ¿no? O sea, que pueden... Sí, a que ver, al final es algo que a mí me han... O sea, yo precisamente no me he decantado nunca por el físico porque al final dices, ostras, si lo tengo que custodiar yo, ya tengo el problema en mi casa. Claro. También es verdad que tienes una aplicación de ordenador que tienes ahí un montón de pasta probablemente y nos encontramos ante la misma situación. Y ostras, asegurarte en la custodia que esa empresa va a perdurar, porque al final te está custodiando el oro. Claro, pero, por ejemplo, bueno, nosotros el tema como lo trabajamos es la custodia lo hacemos en una empresa externa de seguridad. Es la empresa de seguridad mayor a nivel mundial. Entonces, cuando tú ese servicio de custodia lo tienes externalizado y tú tienes un contrato con un anexo en el cual te vienen detallados los lingotes que tú tienes, que ponte que pase en el peor de los casos que la empresa con la que tú has comprado los lingotes desapareciese o quebrase o cualquier cosa, tú con ese contrato puedes ir a la empresa depositaria donde está la custodia del oro y vas a decir, este oro es mío y a ti te lo van a dar. Claro, te quiero decir, yo esto te lo estoy diciendo por cómo lo trabajo yo. Entonces yo sé que esto funciona así. Claro, evidentemente luego ha habido estafas, como ha habido en cualquier... O sea, en los bancos ha habido estafas, en cosas de oro ha habido estafas, en temas de criptomonedas ha habido estafas. Estafas siempre va a haber. Pero para eso estás tú, para investigar y para saber dónde estás metiendo tu dinero, que tampoco es tan complicado. Simplemente pues no hacerlo a lo loco, no fiarte de cualquiera, sino pues, oye, pues investigar un mínimo para saber que lo estás haciendo con una empresa de confianza. ¿En qué porcentaje hablaríamos en el patrimonio? O sea, ¿qué porcentaje de tus inversiones crees que deberías tener en oro, sea físico o vaya ligado a un ETF? ¿Qué porcentaje crees? ¿Una cartera de inversión?
Para mí lo recomendable y mínimo sería en torno a un 20 o 30%. Bastante. Mínimo. Y incluso pues si apuestas mucho por el oro, yo sé que hay mucha gente que la mayor parte de su patrimonio o de sus inversiones las tiene concentradas en oro. Pero mínimo un 20 o un 30% sí que lo recomiendo a todos mis clientes siempre. En mi caso yo creo que está rondando el 30%, sí. El 30% en oro. Es algo que yo siempre digo que el oro no, es probable que no te haga rico, pero que puede hacer que cuando te caigan el resto de los activos, que eso se equilibre, ¿no? El mayor ejemplo lo tienes de hace poco, cuando pasó lo del COVID. Las bolsas bajaron un 40 o un 50% y el oro se revalorizó un 20%. El oro sobre todo está para esos acontecimientos graves, como puede ser una guerra, como puede ser pues, lo del COVID. Ahí te das cuenta del valor que tiene. En el caso, volviendo un poco a lo del Bitcoin de antes, dice muchas veces que el Bitcoin es el oro digital. ¿Tú lo ves de esa forma o crees que no ha llegado a ese punto en el que puede estar posicionado, en el que está posicionado el oro? A ver, no se pueden comparar, pero yo que entiendo Bitcoin y sé cómo es, sí que esa definición que tiene de oro digital sí que es así, porque cuando tú entiendes cómo funciona el protocolo de Bitcoin, entiendes que es oro digital, escasez digital. Por eso tiene tanto valor y por eso un Bitcoin hoy en día vale pues 80.000 euros y hace poco valía 100.000 euros, ¿sabes? Entonces, sí, o sea, ¿valor refugio del oro? ¿El Bitcoin? Pues no lo considero que sea valor refugio, igual valor refugio a largo plazo puede que sí, pero el valor refugio solamente está el oro a día de hoy. Vamos a hablar de carteras de diversificación. ¿Es interesante a la hora de las inversiones el estar trabajando con diferentes brokers o entidades? ¿O crees que no o sea, que si tú te sientes cómoda en una, pues trabajas con un broker y te olvidas? Yo creo que por tu más que por las especificaciones de tenerlo en un broker o dos, yo creo que por tu tranquilidad mental y porque no tengas desperdigada tus inversiones, lo mejor es que si estás cómodo trabajando con una, que lo tengas solo en una. Ahora bien, si me dices que una persona que tiene mucho patrimonio, es decir, pues personas que tienen, yo qué sé, pues imagínate 1 millón de euros, medio millón, pues igual ahí sí que puedes diversificar por no tenerlo todo en esto. Pero una persona, por ejemplo, que tenga, pues por poner un ejemplo de 100.000 euros para abajo, con tenerlo en una hora. Sí, al final las entidades deberían estar asegurándote hasta los 100.000 euros. Sí, está el fondo de garantía de depósitos, que está tanto a nivel de depósitos bancarios, también está el fondo que es lo mismo, que también cubre hasta el tema de inversión, también hasta los 100.000 euros. Con lo cual estás aparte de alguna forma... Por eso digo por eso he puesto lo de 100.000 euros, porque 100.000 euros para abajo pues no te tienes que preocupar. Si ya, pues lo que te digo, si tienes ya cantidades más elevadas, pues igual sí que puedes diversificar. ¿Hay alguna oportunidad buena ahora que estamos empezando el año para invertir en este 2026? O sea, ¿hay alguna oportunidad que veas de cara a este 2026 que podría tener en cuenta la gente que nos está escuchando? Pues a ver, si me lo hubieses... A ver, nosotros, por ejemplo, en los últimos meses hemos invertido mucho en plata. Y la plata ha sido una inversión muy buena. De hecho, este año se ha duplicado de precio. O sea, el que invirtió, si invirtió 10.000 euros, ahora tendrías 20.000, ¿vale? Entonces yo es una cosa que este último año he ido recomendando mucho. Ahora creo que sigue estando en un momento de compra, pero claro, ya no es lo mismo que hace un año, porque ha subido el doble de precio, pero creo que sí que le queda recorrido. Y de los demás activos no veo ahora mismo ninguna clara oportunidad, porque creo que todo ahora mismo está bastante alto y no creo que ahora haya una oportunidad, pues como podía ser hace 2 años el oro, como podía ser hace 2 años Bitcoin, que sí que te lo hubiese dicho claramente. Pero ahora, pues con Bitcoin en $90.000, cuando hace 2-3 años estaba en 20.000, no te puedo recomendar comprar Bitcoin porque ya ha subido lo que tendría que subir, que eso no quita que no vaya a subir más, pero el momento de compra era antes, no ahora. Y una cosa que has dicho, que hay muchas empresas que se les acusa de tener valoraciones más altas a lo que sería la realidad, y es un poco lo que estás exponiendo, ¿no? Que a lo mejor hay ciertos ETFs que ya tienen unas valoraciones muy altas y esperar que den un bombazo o una gran rentabilidad, pues a lo mejor es algo que no sabes cómo se va a poder comportar porque ya de por sí tienen algunas valoraciones bastante... Claro.
bastante altas. Yo siempre digo que invertir no es estar buscando rentabilidades como un loco persiguiéndolas por la calle, sino que es la construcción de algo a largo plazo. Sí. Y al final eso es lo que tiene que meterse la cabeza en la mente de las personas, porque cuando buscas una rentabilidad a muy corto plazo, el peñazo puede ser gordo y además es muy probable. Claro. Pero cuando vas buscando rentabilidades a largo plazo, pues aunque tengan bajadas y subidas, al final el largo plazo se las va a ir absorbiendo y va a hacer que eso te genere una gran rentabilidad. Totalmente, o sea, eso estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y además vamos a poner un ejemplo práctico. Imagínate una persona que empieza ahora o que empezó hace un año, pues está comprando pues Bitcoin, oro, bolsa americana, no la ha comprado en los mejores precios porque eso fue hace unos años cuando estaban más baratas, pero ya es una persona que ya ha empezado. Y sí, que ha podido comprar Bitcoin en 100.000 y que ha podido caer, vale, pero esa persona igual dentro de 2 o 3 años, cuando haya una oportunidad clara de compra en Bitcoin o en oro o en la bolsa, ya va a estar invirtiendo y ya va a ser más consciente en ese momento de que, ostras, ahora es muy buena oportunidad. Entonces, igual he ido metiendo 200 euros todos los meses y en ese momento tengo 10.000 euros parados en el banco y detecta esa oportunidad y ahí es cuando hace esto. Pero para eso hay que tener paciencia, hay que tener constancia. Compartes el mundo de las finanzas con el sector de la agricultura, tienes un proyecto que es aquí lo que me llama la atención es que nos digas un poco cómo es el proyecto y que al final que te ha llamado la atención en ese sector para que quieras involucrarte. Bueno, a ver, al fin y al cabo el tema de la agricultura y de lo que es la tierra, pues la tierra nunca ha perdido valor, ¿vale? Lo que es la tierra. Creo que en catastro nunca ha bajado la tierra de valor. Entonces, bueno, es una inversión que es bastante segura y que yo creo que es un sector que todavía falta mucho por explotar. Es decir, hemos visto cómo el tema de los inmuebles están muy explotados. En España hay mucho arraigo cultural a invertir en inmueble y por eso ahora los inmuebles están tan caros de precio. En la bolsa, en Bitcoin, todo lo mismo. Y en la agricultura yo sí que veo ahí que hay un hueco. Lo que pasa es que hay barreras de entrada grandes para entrar porque no es sencillo. Un sector complejo que no es fácil entrar. Como te digo, tiene barreras de entrada altas. Pero sí que lo considero que es muy buena inversión por lo que te digo, porque el valor de la tierra siempre va a estar ahí. La tierra es limitada, es un activo finito como el oro o como Bitcoin. Y encima, si tú sabes trabajarla y sabes detectar oportunidades, igual que en la bolsa, pues, por ejemplo, ahora los grandes fondos de inversión están invirtiendo mucho pues, en tema de pistacho, de almendros, de frutales, y ahí está viendo una oportunidad. Lo que pasa es que es una inversión a muy largo plazo. Estos fondos trabajan la inversión a 20, 30 años. Es llamativo que muchos grandes inversores, como el de Microsoft, que está haciendo grandes inversiones, hace años, sí. Las grandes inversiones en agricultura, estén invirtiendo en agricultura y aquí en España nos estemos intentando quitar almendros, olivos y de todo. Es como raro. Yo creo, sí. Es como rarete eso, ¿eh? Yo creo que, por ejemplo, antes me has preguntado por una buena oportunidad, pues sí, te diría agricultura. ¿Por qué? Porque nadie lo está haciendo. O sea, al fin y al cabo, igual dentro de 10 años está de moda invertir en agricultura, pues ahí ya no será el momento. El momento es ahora, pues cuando no está de moda. Siempre pongo el ejemplo que a mí me hace mucha gracia, pues los negocios, por ejemplo, de hamburgueserías. Que ahora se han puesto, hay hamburgueserías por todos lados. Sí. El momento bueno fue cuando se montó, cuando la primera que se hizo viral, por ejemplo, Goico Grill, ¿no? Creo que fue la primera sí que puso de moda el negocio, que luego la compró un fondo de inversión. Pero claro, el momento bueno era ese, cuando empezó Goico, que fue el pionero y siempre el primero que hace las cosas, pues es el que tiene el más valor. Pero bueno, seguidamente ves que hay una tendencia, pues los primeros que invirtieron fueron los que más rentabilidad ganaron. Ahora, vale, pues te puedes montar una hamburguesa, pero es que ahora tienes 1.000. Tiene una gran barrera de entrada porque si tú heredas el negocio de la agricultura, pues ya tienes una base, tractores, etc., de lo que puedas necesitar el material, pero adquirirlos desde cero es una gran inversión para luego poder rentabilizarla y esa es, ¿no?, la mayor barrera de entrada. Tienes que tener, aparte de eso, de que tienes que tener un capital importante para empezar a hacer una inversión, también tienes que ir de la mano de gente que sepa del sector. Si tú vas de cero, estás muerto. Es como si una persona tiene 100.000 euros o 1.000.000 y dice voy a invertir en criptomonedas y no sabe ni lo que es Bitcoin. Esa persona lo más normal es que pierda la mayor parte de su dinero. Pues en agricultura yo creo que es más o menos lo mismo.
Eres una persona joven, pero bueno, ya seguro que has ido elaborando en tu cabeza qué es para ti el éxito y qué compondría para ti el haber tenido éxito en la vida. Y entonces yo siempre digo que el éxito va ligado muy al momento en el que nos encontramos cada uno. Seguro que cuando eras más joven el éxito era sacarte la carrera de ADE probablemente, empezar a trabajar en una gran compañía que lo conseguiste, pero luego el éxito pues ha ido virando. ¿Qué es para ti en este momento el éxito? Ostras, no sé, pues la verdad que es una pregunta que nunca me habían hecho, pero bueno, la voy a intentar responder. Te diría que yo creo que el éxito a lo largo de las diferentes etapas de tu vida puede cambiar, como has dicho. Ahora mismo, pues, ¿cuál sería? Pues sería, pues, no sé, pues dormir tranquilo, intentar ser feliz, estar cómodo. Ahora mismo, pues, en el punto que estoy yo, pues, intentar, pues, formar una familia, comprarme una vivienda que me guste, pues eso sería el éxito ahora, pero igual me lo preguntas dentro de 20 años y te digo otras cosas, ¿sabes? Por eso te digo que depende la etapa de vida en la que te encuentres. Siempre digo que va muy ligado al momento en el que nos encontramos cada uno. Vamos llegando poco a poco al final de esta charla, que yo creo que le van a poder sacar mucha amiga porque es una parte muy importante el saber cómo hacer nuestras inversiones. Claro. En el que os dejo la oportunidad de que ahora seáis vosotros los que me hagáis una pregunta a mí. Vale, pues a ver, no lo había pensado, pero tú me has dicho antes, cuando estábamos hablando, que empezaste a emprender hace 10-12 años, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta como que, joder, al principio cuando emprendes ya sabes que estás un poco en incertidumbre, no sabes si va a ir bien? ¿Cuándo te diste cuenta de que, ostras, vale, parece que la cosa ya va bien? Y cuando pensaste eso, lo sentiste, ¿qué es lo que hiciste? O sea, ¿qué acciones tomaste? O sea, porque antes me has dicho como que diversificaste en varios negocios, o sea, un poco cómo ha sido ese proceso tuyo. Al principio, cuando empecé a emprender, yo no le vi ningún riesgo a emprender. O sea, yo hace 10 o 12 años, yo siempre había querido ser empresario y era algo que siempre tenía aquí metido esa espinilla. Luego la vida pues me llevó por unos derroteros. La pareja con la que estaba en ese momento, mi exmujer, pues el riesgo le gustaba cero. Y entonces yo, por no incomodar en casa, pues intenté castrarlo de alguna forma, pero en el momento en el que me separé, que tomé la decisión de separarme, ahí ya salió el querer hacer una cosa que siempre la tenía aquí, como esa espinilla, ¿no? Que la tenía metida dentro. Pero yo en ningún momento pensé que podía ir mal. Y luego, conforme tú vas evolucionando, es verdad que también yo llevaba pensando un montón de años cómo iba a hacer las cosas, qué tipo de producto, o sea, yo lo tenía todo ya metido en mi cabeza y era una persona muy especialista de mi sector. O sea, tenía mucho control de mi sector. Entonces, todo eso ayuda. Lo digo por si alguien se va a lanzar así a lo loco, que tiene sus riesgos, ¿eh? Entonces, conforme fue evolucionando y tú ya vas componiendo tus propios activos en forma de empresas, etc., es cuando tú le empiezas a ver el riesgo. Que ahora tengo, ahora puedo perder. Claro. Entonces, a base de eso fue un poco el que yo también empecé a mirar y dije, ostras, yo quiero empezar a diversificar. Yo empiezo a ver mucho riesgo en el que tener todo en el mismo sector. Yo tenía 2 sociedades en el sector energético, una es ISASFE, que es nuestra consultoría energética, y otra es Caverdes, que es nuestra comercializadora de electricidad. Son 2 empresas diferentes, pero dentro de un mismo sector. Entonces dije, ostras, me interesa abrir otros sectores, y empezamos a abrir el sector de marketing y de la comunicación. Claro. Y entonces fue esa necesidad de decir, hay que diversificar, pues como haces en las inversiones. Sí. Que dices, vale, pues en SP500 puede ir muy bien. Pero ¿y si se lía en el SP500? O sea, pues tengo que tener oro, tengo que tener Bitcoin, tengo que tener otro tipo de inversiones. Pues fue un poco esa la necesidad que me hizo ver poco a poco, decir, tienes que ir diversificando. También te das cuenta cuando empiezas a ver a otros empresarios y dices, ostras, ¿y este empresario que es de este sector, por qué tiene empresas aquí y aquí? Y entonces esa fue esa pregunta. A mí siempre me ha gustado hacerme muchas. En vez de ser envidioso, yo digo, yo soy envidioso sano. Yo me fijo en lo que tienen otras personas y digo, a mí me gustaría tener lo que tiene esa persona. Pero no digo, no, es que esa persona la habrá conseguido porque ha hecho cosas malas. No. O sea, a mí me gustaría tener el chalet que tiene esa persona. ¿Qué ha hecho? ¿Qué tengo que hacer para poder tener ese chalet? ¿Qué tengo que hacer para poder tener ese coche? ¿Qué tengo que hacer para poder tener ese apartamento para mi familia? ¿Qué tengo que hacer para...? ¿Entiendes? Sí. Entonces yo me empezaba a fijar y decía, ostras, ese sector no tiene nada que ver con este tío, porque
tiene esta empresa y tiene esta otra empresa. Y a través de ahí dice, ostras, pues es que igual tengo que empezar a diversificar. Y fue un poco el que buscamos diversificar en otros sectores y en otros negocios, y de ahí nace Emprende Radio, nace de nuestra agencia de marketing, de Geos Digital, que es la productora, y luego poco a poco pues nosotros producimos podcast para otras empresas, pues decidimos producir nuestro propio canal de comunicación, nuestro propio podcast. Fue por ver, yo creo que muchas veces observando lo que hacen los demás, analizando, pues como hacemos también las inversiones, pues podemos ver cosas que pueden ser interesantes para nosotros. Sobre todo preguntarse muchas cosas, que últimamente es una cosa que yo siempre pongo de relieve, y es que parece que la filosofía, que es el estar cuestionándote cosas, cada vez nos la integran mucho menos en la educación. No quieren que pensemos, y lo que tiene que hacer la gente es pensar, ¿y este por qué hace este? ¿Y este por qué ha conseguido? ¿Cómo ha conseguido esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y este que ha invertido en esto, ostras, pues me dice que le ha ido bien. ¿Y qué ha hecho? ¿Cuándo le ha invertido? ¿En qué momento se encontraba? Pues un poco. Y entonces, haciéndote preguntas, mis preguntas fueron de, ostras, ¿estás empresario? Qué raro. Porque es de este sector y tiene otro sector, ¿sabes? Si no tiene mucho que ver. Entonces al final te das cuenta y dices, ostras, pues está diversificando. A lo mejor es que hay que diversificar. Y a raíz de ahí fue un poco esas políticas que empezamos a tomar en la diversificación, que yo siempre lo aconsejo. Es verdad que cuando tú empiezas, poner foco en un negocio te hace crecerlo, pero llega un momento en el que puedes girar un poco de foco sin quitarle el mayor peso del foco. Cuando tengas igual más consolidado el negocio principal o el primero que has empezado, luego ya sí, porque igual diversificar demasiado pronto y no poner foco, pues... Sí, te va a lastrar. Eso la gente tiene que tener cuidado. Yo ya en ese momento tenía equipo, tengo personas en las que me puedo apoyar, que me ayudan a impulsar un nuevo proyecto. Hemos constituido varias empresas desde cero. Ya sabemos cuáles son los pasos que tenemos que dar. O sea, ya es... Vale, es verdad que yo monté 2 sociedades en 3 años en el sector energético, pero al final se conectaba una un poco con la otra. Claro. Era más fácil, ¿vale? Pero si ya vas a tener que eso, sí que se tienen que plantear que lo tengan ya bastante consolidado, y entonces ya te lo puedes plantear. Estamos llegando ya a la última parte ya del todo. Esta es tu cámara. Este es el momento que os dejo que cerréis el programa. Puedes cerrar el programa como quieras. Pues a ver, simplemente pues deciros que es importante que la gente pues estudie y tenga conciencia un poco de todo lo que tiene que ver con el tema financiero, porque es lo que hemos comentado antes, que al fin y al cabo pues todos alguna vez en nuestra vida vamos a pedir un préstamo, vamos a sacar una hipoteca si nos compramos una casa. Si te van bien y ganas dinero, pues que sepas que tenerlo en el banco está perdiendo poder adquisitivo y cada vez vas a comprar menos cosas, y la inflación no es el 2-3% que es el dato oficial que nos dan, sino que es bastante mayor. Entonces, por eso hay que tener cuidado de estas cosas, que no es tan complicado una vez que lo entiendes. Y hoy en día, pues con todas las redes sociales, con YouTube y con todo lo que tenemos exceso de información. Entonces, todo el mundo es capaz de poder entender estos conocimientos. Y nada, yo creo que simplemente con ese mensaje final yo creo que ya está bien. Yo les diría que las finanzas no son solo números, sino que son decisiones que nos van a acompañar para toda la vida. Si hoy empezamos a tomar la decisión de invertir, aunque sean 100 euros todos los meses, esa decisión nos acompañará toda la vida, porque probablemente en un momento de la vida en el que tengamos un apuro, que necesite algo nuestra familia, nuestros hijos o incluso nuestra jubilación, que no la tenemos asegurada, o esa es mi opinión por lo menos, sí. Nos va a acompañar estas decisiones que estamos tomando hoy. Por lo tanto, no son solo números, sino son decisiones que van a tener una repercusión muy grande y muy potente en nuestras vidas. Por lo tanto, yo le diría a la gente que se lo plantee, que se plantee invertir, aunque sea una pequeña cantidad. Sí, eso tienes toda razón. Es que poca diferencia hay entre hacer las cosas bien y hacerlas mal. Al fin y al cabo, yo creo que todo el mundo hoy en día puede destinar 50 o 100 euros, y si no, mídelo en otras cosas. O sea, 50 euros te lo gastas en una cena un sábado por la noche, una comida. Por lo tanto, claro que puedes destinar 50 euros o 100 o 200 a un fondo de ahorro, que es como si te pasas en un recibo más en el banco, y que sabes que es algo que estás haciendo una hucha, y que, pues joder, mejor tener algo que no tener nada, mejor dicho.
Es que es mejor empezar por poco que no empezar. Claro. Porque eso es como la parálisis por análisis, ¿sabes? Deja de pensarlo, empieza aunque sea poquito y dice, ya, pero es que al final lo que me va a quedar es, hombre, pues inviertes poco, te va a quedar menos, Claro. pero te quedará más que si no inviertes nada. Claro. Y muchas veces con pequeños gestos que hoy no hemos tocado esa parcela, o sea, esos pequeños gastos que no nos damos cuenta, puede hacer que saques 20, 30 o 40 euros todos los meses que sí que te van a cambiar la vida. Sí. Y probablemente no sabemos ni siquiera a lo que nos vamos a enfrentar. Es que continuamente se está poniendo en duda el que vamos a tener digamos una jubilación como la que entendemos que tienen ahora nuestros mayores. Eso no lo vamos a Y hacer. entonces no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Claro. Por lo tanto, cuanto más nos lo aseguremos, cuanto más colchón metamos, Claro. vamos a tener en un momento de la vida en el que somos más frágiles porque no podemos trabajar como trabajamos ahora o en el mismo porcentaje de trabajo que realizamos ahora, vamos a estar en una situación mucho más vulnerable y deberíamos protegernos. Con lo cual, simplemente si sacamos hoy que alguno se pregunte y que se decida bastante, sí. a meter 20, 30, 40 o 100 euros al mes, pues yo creo que ya hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer. Satisfechos, sí. Total. Muchas gracias, Jorge, por pasar por Emprende Radio. Te lo agradezco mucho y espero que hayas disfrutado de la experiencia. Gracias a ti, me ha gustado mucho, he estado muy cómodo y seguro que repetiremos otra vez. Un abrazo, Jorge. Igualmente.